por delante, una mirada hacia el interior. ¿Te has puesto a pensar que en ti están todas las soluciones a eso que sientes? Quédate con nosotros, Yo por delante con Lorena Rotzan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como cada viernes acudimos a la cita Yo por delante, una mirada hacia el interior. Yo soy Lorena Rotzan y agradezco muchísimo a mi equipo de producción, que son quienes me apoyan en la parte técnica y como cada viernes sacan adelante este programa. Y por supuesto a todos ustedes que me hacen el favor de escucharme a través de la frecuencia de Pasión 89.3 FM y me ven a través de Facebook Live por Pasión por la Radio 89.3. Seguramente muchos de los que me están escuchando ahorita tienen algún familiar, amigo o tú mismo tienes un pequeño diagnosticado con trastorno de espectro autista. Te pedimos por favor que puedas compartir o bien contactar con quien pueda recibir este mensaje el día de hoy. Les quiero compartir que hace un mes aproximadamente estaba yo navegando por Facebook y por aquello de las casualidades me apareció un video de cosas que nunca debes de decirle a un papá que tiene un hijo con autismo. Inmediatamente abrí el video porque tenía una necesidad como mamá también de un pequeño con autismo, de identificarme con este personaje que estaba en el video y que pronto descubriría que él estaba hablando desde su propia experiencia, que estaba hablando mi mismo idioma. Ese es lo primero que sentí. Pero además sentí una liviandad de alma y un optimismo y tantísima energía y alegría de ser un papá de dos superheroínas azules, así como nosotros, como Fer y yo, que Fer me está acompañando en este momento. Fer es mi compañero de misión, lo presento aquí, Fernando Gómez. Y yo, que tenemos también este superhéroe azul que me tiene loca de amor. Y por amor creo que uno hace, bueno, mueve el mundo, por amor a los hijos y más a estos pequeños que verdaderamente vienen cargados de una luz y una energía que nos obliga a no quedarnos en el hoyo, y no quedarnos en el drama, sino al contrario, sino trascenderlo, ¿no? Y así es como conocimos a Danilo Mereu, y hoy lo tenemos en vivo desde Portugal, nada más y nada menos que desde el otro continente. Es la maravilla de la tecnología que nos permite tener esta oportunidad. La verdad es que yo como mamá azul y sé que Fer como papá azul, nos sentimos muy, muy contentos de que este mensaje esté trascendiendo fronteras, estemos uniendo dos continentes, pero que además muchísima gente sea alcanzada por este mensaje, que es un mensaje de esperanza. Y déjenme lo presento, Danilo Esteban Mereu Sabariego, tiene 40 años, es venezolano, casado con María Adriana Rodríguez Fernández, nos apellidamos igual, y juntos tienen dos hijas, Isabela y Emma. Ellas tienen 7 años y cuando tenían 2 años fueron diagnosticadas con trastorno de espectro autista. Salieron de Venezuela para Portugal en diciembre de 2015 y por eso es un papá todoterreno, como aparece en Instagram, Facebook y YouTube. De verdad, ver tus videos, Danilo, es un verdadero mensaje de esperanza. Y creo que de todo lo que yo he visto, porque he visto muchísimas páginas en donde pues quizás con cierta frialdad se habla de estos aspectos de limitación, de los aspectos sombríos, y con esto no queremos decir que haya familias que estén viviendo un verdadero problema, pero pues tampoco es todo eso, ¿no? También quisiéramos en este momento escuchar, sobre todo creo que al principio cuando recibimos el diagnóstico, estamos necesitados de una palabra de esperanza. Yo creo que es precisamente lo que queremos que cada persona entienda de sí mismos, porque todos pasamos por ese proceso. O sea, no es verlo desde el inicio como lo vemos ahora. O sea, definitivamente es algo que se tiene que ir procesando.
la gente necesita saber que no es que sea un mal padre, no es que no quiera a sus hijos, no es que esté mal sentir todas estas emociones de cuestionamientos, de incertidumbre, de miedo, incluso de depresión. No es malo, simplemente es parte de ese proceso que es necesario. Y quizás no quisiéramos enfocarnos en esa parte negativa, pero también ver, yo siempre he pensado que cada prueba de la vida nos cuestiona, ¿no? El de por qué me pasó a mí, qué fue lo que hice mal, por qué, y empezarte a cuestionar muchísimas cosas. No debí a lo mejor de embarazarme en este momento. Hay muchos ruidos que te pasan por tu cabeza, ¿no? Sino al contrario, bueno, ¿para qué es esto? Y un para qué es lo que estamos haciendo precisamente el día de hoy y lo que estás haciendo tú también. Me gustaría también saber, Danilo, de qué manera como que empieza a transformarse, cuánto tiempo más o menos pasó y en qué momento llega un papá todoterreno. Fui aprendiendo de todo un poco sobre la marcha, pero sí aprendí a valerme con las niñas. De hecho, el hecho de tener dos me hizo ganar aún más conocimiento, ¿me entiendes? Y lo de un papá todoterreno como idea para ir a las redes y para mandar este mensaje, tiene relativos tiempos, quién sabe, un año y medio, 2 años, pero se ha concretizado ya en este último, de finales de 2020 hasta ahorita en el 2021, que es eso, es tratar de pasar este mensaje de que el hombre también no decimos que tiene que ayudar, tiene que hacer su parte en el hogar. Esto es lo más importante de todo esto. Para mí un papá todoterreno no es el papá que tiene que ser premiado, condecorado porque hace cosas. Papá todoterreno es el papá que hace lo que tiene que hacer, que es su parte. El hogar es de los dos, el hogar es del padre, de la madre. Y las responsabilidades son iguales para los dos, ¿me entienden? Y eso es lo que yo quiero que se entienda con esto. Fíjate que coincido contigo porque la verdad es que mi querido esposo, si no fuera por él, si esta misión hubiera sido para mí sola, sé que hay muchas mamás que sacan adelante a sus hijos y que he visto precisamente también que el papá a lo mejor se desentiende o sale del hogar en el momento que hay un diagnóstico así y se tienen que enfrentar ellas solas a salir adelante y viceversa, porque también lo he visto en los dos sentidos, pero esta labor es definitivamente de equipo y para lograr eso, sí me gustaría que también Fer compartiera un poquito de su experiencia, de lo que ha sido para él el ser papá de Marcelo. No, es lo mejor que me pudo haber pasado, sin duda, tener a Marcelo, tener al chaparrito, como le decimos, que ya ni tan chaparrito, pero bueno, desde siempre, desde que nació, bueno, desde que supimos que estaba embarazada, quise estar en todas las consultas con ginecólogo, ir a verlo a esa pequeña televisión desde que era un frijolito hasta que empezó a escucharse el corazón y todo ese proceso pues obviamente involucra muchísimo en la parte de la paternidad. Obviamente al nacer pues estar presente en esa parte y ya después pues bueno, obviamente toda su infancia, conocerlo, reír y todo, hasta que llegue ese punto en el que pues no estamos preparados, en el que pues ya vemos que hay algo que no está cuadrando muy bien y es cuando se hace el diagnóstico, pero como yo le dije a Lore ese día, digo, a pesar de lo devastador que pudo haber sido esa noticia, yo le dije, sigue siendo Marcelo, o sea, es nuestro Marcelo, es nuestro hijo, eso no cambia, nada cambia, lo único es sacarlo adelante. A partir de este momento hay que ver y hay que sacarlo adelante y seguir trabajando en el mismo equipo en el que estábamos, con las mismas risas, con las mismas sonrisas, tal vez pues de repente algún llanto porque pues se nos viene esa parte de la carga, pero verlo sonreír es lo mejor o es lo más grande que puede haber y eso con o sin trastorno de espectro autista, los niños lo saben hacer muy bien. Vamos a un breve corte y regresamos a Yo por Delante. No se vayan. Saludos México, Portugal y Venezuela también.
Ya estamos de regreso en Yo por Delante y estamos tratando el tema de papás todoterreno y tenemos a Danilo Mereo desde Portugal. Y me gustaría, Danilo, bueno, de nuevo saludarte y preguntarte algo muy, muy importante. Muchas de las personas que tengo a mi alrededor, pues obviamente todos estamos aprendiendo de este proceso. Y casi todas las personas, bueno, pudieran estar acostumbradas a educar a niños neurotípicos. Neurotípicos hablamos de niños que no tienen ningún diagnóstico de espectro autista. Pero de pronto recibimos algunos comentarios y a raíz de eso me conecté con tu video. ¿Qué no hay que decirle a los papás que tienen un pequeño con trastorno de espectro autista? Y mira, son bastantes. Sí. En aquel video que publicamos en YouTube, hablamos sobre quizás lo que nosotros hemos vivido. Y hay mucho. Mira, a nosotros nos han pasado cosas como, a mí en particular, que fue el que dejé de último en aquel video, pasó aquel que una vecina me dice, yo no tengo la culpa de que sus niñas sean enfermas. Sí, y esa es una cosa que hay que eliminar de la creencia popular. El autismo no es una enfermedad. Es un espectro y obviamente es algo que va toda la vida con la persona y esa es una de las cosas. Han pasado cosas de personas que nos preguntan y que si cuál es su habilidad, como que sí, no sé si me entiendes. Sí. Y ojo, no quiero decir que si hay, no sé si decir que es una habilidad, pero nuestras niñas son extremadamente amorosas, extremadamente inteligentes. Cuando se concentran en algo, lo hacen mejor que nadie, y esa es una realidad. Y para mí, y eso sí se lo digo a todo el mundo, y esto sí lo digo con toda libertad y con todo el corazón, el autismo es un superpoder. Por eso es que yo hablo tanto de superhéroes azules, porque para mí son eso. En algún momento mencionaste, perdón que te interrumpa, este aspecto que muchos llegamos a pensar de que realmente, pues a lo mejor la raza humana está evolucionando de tal manera que llegamos a este punto en el que estos niños realmente nos vienen a enseñar a nosotros el cómo ser y cómo vivir y no al revés, ¿no? Sí, es que es mismo así. De hecho, yo veo que el diagnóstico del autismo en una pareja sirve para unirnos aún más. Yo siento que el hecho de tener este diagnóstico en un momento nos representó una gran preocupación a mi esposa y a mí, pero sirvió para unirnos para trabajar mejor como equipo, para tener ese objetivo común de sacar a nuestras niñas adelante, cosas que hemos conseguido principalmente gracias a Dios y gracias a ellas mismas que son realmente unas heroínas. Y de verdad que yo veo eso porque las personas con TEA parece que no tuvieran maldad. Yo pienso que esa es la real evolución de la raza humana. Son personas sin maldad, son personas, vuelvo a lo mismo, con una capacidad de concentración enorme. Son personas que son sinceras, que no tienen ese filtro que muchas personas tienen para dicen la verdad, las cosas como las sienten, y para mí eso es algo que vale muchísimo. ¿Entienden? Y por eso siento que es una evolución de la raza humana, así de simple. ¿Qué otro tipo de cosas te has encontrado por ahí que te llegan a decir? Mira, a veces me han pasado cosas como que son superdotados. Sé que tiene algo que ver parecido con lo de que si tienen alguna habilidad, pero es eso, yo siento que la falta de información lleva a ese tipo de comentarios. Si preguntan que si sabemos cuál fue la causa, eso es otra cosa que nos han preguntado, y eso es algo que, mira, realmente yo creo que mi esposa, aún con el tiempo que ha pasado, después de casi 6 años de este diagnóstico, le cae mal, porque que te van a preguntar a ti, ¿cómo crees tú que causaste que le causó el autismo a tus hijos? O sea, te están tratando de poner la culpa a ti, pienso yo que es eso, y también esa es otra de las cosas que nos han preguntado. Algunas pueden causar risa al momento, pero las otras realmente son golpes fuertes. O el clásico, ¿no? Pero se ve muy normal. Sí, se ve muy normal. Esa es otra, sí. Que es algo que yo digo que nadie tiene la potestad de decidir que es normal y que no lo es. Así de simple. Y nada, ¿quién decide que es normal? Exacto. Punto. Es que mira, la gente en el afán como de, siempre queremos
tratar de mejorar el estado de ánimo de otro, o cuando nos cuentan lo que otra persona puede percibir que es una tragedia. Entonces cuando nos cuentan algo así, siempre viene esta parte de quererlo como recomponer, ¿no? De ay, pero dicen que son muy inteligentes. Y yo, bueno, pues sí es muy, muy inteligente, ¿no? Pero la otra cosa, hijo, no sabes cuánta gente me he encontrado que me ha venido a dar soluciones milagrosas para que se cure. Volvemos al tema de la enfermedad, ¿no? Pero a meterle quizás cosas en el organismo a mi hijo que ni siquiera están probadas, que imagínense yo como madre, si voy a decidir sobre la salud de mi hijo, darle algo que pudiera resultar en él ser un veneno, ¿no? Para quitarle algo que forma parte de su naturaleza y su esencia. Mira, volviendo a lo anterior de cosas que nos han dicho, una de las que más nos han repetido es que no parecen que tuvieran autismo. Ese es uno. Ajá. Como que desmeritan y parece que nosotros nos lo hemos inventado. Sí. Hay una cosa, sí. pero discúlpame, una sola cosita que hace un tiempo nos escribieron en un mensaje, un señor diciéndonos que había unos estudios hechos por un médico alemán donde utilizaba una sustancia que, si no me equivoco, era el dióxido de cloro. Exacto. Que estaba comprobado en la mejoría y cura del autismo. Y nada más alejado de la realidad. De hecho, otra persona que otros amigos ya, hasta esto nos ha permitido tener amigos de tantos mensajes que nos hemos enviado, que están en Argentina. Uno de él es farmacéutico y él nos dijo que el dióxido de cloro es un fiasco. Lo quieren usar para todo, que al final termina por ser un fiasco. Realmente todo el mundo piensa que el autismo puede ser por falta de vitaminas, que hay sustancias que lo curan, y realmente no es así. Eso también es algo que tiene que desaparecer. Y fíjate que, bueno, a mí me llegaron con lo mismo, exactamente, por eso te lo menciono. También me gustaría, porque tienes otro video que habla de esto, que creo que es más reciente, es lo que los padres queremos oír, lo que sí queremos oír los padres. Mira, ese ha sido uno de los videos más bonitos que hemos hecho, y ahí retratamos lo que a nosotros, como padres con un diagnóstico reciente, hubiéramos querido oír. Y a mí lo que más me marcó y que todavía hoy me sigue emocionando cuando lo pienso es que los niños con autismo mejoran, realmente mejoran. Dependerá del grado, porque como es un espectro y cada caso es diferente, dependerá del grado que tenga cada niño. Pero los niños con autismo mejoran. Mira, nuestras niñas han sido la prueba más hermosa de eso. Nosotros pasamos de creer que nuestras niñas no iban a poder hacer nada a tener unas niñas que son autosuficientes, inteligentísimas, amorosas, unas niñas que nos dicen te amo todos los días, una cosa que nosotros pensábamos que nunca le íbamos a oír de ellas. Niñas que nos abrazan, que nos besan, que juegan con nosotros, que juegan con nosotros como si fuésemos sus amiguitos. Y eso para mí es algo tremendo. Es algo que todavía yo lo pienso cuando puedo estar solo, lo pienso y me emociona como que si fuese el primer día que estuviese viviendo esas cosas con ella. Es que definitivamente cuando comenzamos con este diagnóstico, de entrada no sabemos si algún día nuestro hijo va a poder hablar. No sabemos si nos va a poder dar un beso, decir te amo, si nos va a abrazar, que va a poder alcanzar. O sea, es un mundo completamente desconocido en el que las cosas se van descubriendo todos los días. Entonces, algo muy importante es que nosotros ya hemos salido de todos los parámetros de competitividad que a lo mejor pueden llegar a tener otros padres de familia, de que mi hijo hace esto y mi hijo hace lo otro y ya para tal edad tiene que haber hecho esto y como que parece una carrera que siempre hay que estar compitiendo. Nosotros, los padres de niños con autismo, dejamos esas competencias. Sí, es los fulanojitos del desarrollo, que a la final tanto nos molestan, y es la realidad. Yo pienso que nosotros, y esto es una cosa que nos enseña el TEA de nuestros niños, es enfocarnos en lo positivo. Antes que en lo negativo, enfocarnos en lo positivo, en las pequeñas cosas, a magnificar cada pequeño logro que tengan. Porque nosotros en un principio nos pasaba que si ellas caminaban en puntillas,
nos veíamos con terror la cara uno al otro. Mira, están caminando en puntillas. Si aleteaban, ahí están aleteando. Si alineaban los juguetes, los ponían en línea, los están alineando. Y no, llegó un momento en que nosotros, en nuestra cabeza, viendo las cosas, decíamos, pero mira, ahora empezó a jugar con arena, empezó a jugar con plastilina, nos dieron un abrazo, se abrazaron entre ellas. Esas pequeñas cosas yo pienso que nosotros, cuando asumimos esa postura de ver más lo positivo y no digo desechar, pero ver mucho menos lo negativo, pienso que eso positivo se lo transmitimos a ellos. Y pienso que es una cosa que les damos energía y los ayudamos a mejorar. Fer, ¿quiere comentar algo? Sí, no, lo que te quería yo comentar es esa parte, algo que tenemos o algo que vivimos nosotros, es precisamente no perder detalle de esos pequeños avances. Tal vez con niños neurotípicos sí celebramos las cosas grandes, cuando habló, cuando caminó, o cuando corrió, y de las cosas pequeñas tal vez no nos acordamos, cuándo fue su primer beso, o cuándo fue su primer abrazo, o cuándo hizo el ruidito del tren o del avión, y eso nosotros no lo perdemos de vista. Porque para nosotros ese es un pequeño, gran logro, el poder ver que lo están realizando y que lo están logrando. Y esa es una de las bendiciones que yo puedo tener, el saber que cada día Marcelo me va a dar algo nuevo, me va a enseñar algo nuevo que puede hacer, y va la porra, y va el beso, sí, y va el abrazo, porque eso es lo que ellos necesitan y eso es lo que nosotros necesitamos también, porque finalmente lo que ellos van logrando también, pues podemos nosotros hasta cierto punto colgarnos esa medallita y de decir, bueno, es un logro también de nosotros el que se estén desarrollando y el que estén demostrando cosas nuevas. Vamos a un breve corte y regresamos a Yo por Delante con Papás Todoterreno. Ya estamos de regreso en Yo por Delante y tenemos como invitado a Danilo Mereu desde Portugal, quien está tratando con nosotros como papás también todoterreno el tema del trastorno de espectro autista. Así que les pedimos a las personas que nos están escuchando que si pueden compartir este programa, que además se va a quedar grabado ahí en Facebook y en YouTube, en las redes de Pasión por la Radio, que es importante que lo vean, porque además de que me encantaría que siguieran a Danilo en sus redes sociales como un papá todoterreno, porque les va a encantar todos los videos que tiene, pues creo que es un mensaje para todos. Y precisamente, Danilo, algo que es para todos en este aspecto de qué nos gustaría escuchar también a los padres. Yo sé que los aspectos a lo mejor del regalo, los aspectos económicos pueden llegar a ser importantes, porque en esto pues se invierte bastante, ¿no? Económicamente hablando. Pero sí es importante recordarles a nuestro entorno que creo que lo importante es el involucramiento en el juego, o sea, el qué tanto estoy dispuesto yo a, pues no a meterme en su mundo, pero sí a aprender de cómo él ve el mundo para tratar de llegar a un punto de conexión. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. La realidad es mismo esa, porque de hecho sabemos, lo vuelvo a repetir, el TEA no es una enfermedad, es una manera diferente de procesar la información. Y yo pienso que la mejor manera de nosotros conectarnos con nuestros niños es esa, es por decirlo de alguna forma, ponernos a su altura, tratar de ver el mundo como ellos lo ven. Uh-huh. Y lo decimos por experiencia propia. Había momentos en que nuestras niñas, imagínense, podrían volvemos a lo mismo, alinear los juguetes. Uh-huh. Nosotros lo hacíamos con ellas. Sí, y había momentos en que ellas nos veían y se reían, porque sabían que estábamos haciendo lo mismo con ellas. Y esa es una manera maravillosa de conectarnos con nuestros niños. Y es eso, es mismo así, es con el juego. De hecho, para mí, el juego es quizás la base de todas las maneras, de todas las formas que podamos entrar con nuestros niños con TEA. Es la mejor manera de comunicarnos con ellos, la mejor manera de que interactuemos. Sí, claro. Y
Dime, tranquila. No, lo que pasa es que ahorita me pongo a pensar en esta parte. Bueno, Marcelo ha pasado primero por clavarse de manera muy, muy profunda en lo de los planetas, y ahorita ya está en la cuestión de geografía. Yo creo que has visto tú esta parte de los videos de que se sabe todas las banderas del mundo y las capitales, y sabe, es su entretenimiento máximo. Entonces, si yo como persona externa, no como papá y mamá, porque nosotros lo hacemos todos los días, ¿no? Pero como persona externa, en lugar de preguntarle otras cosas, trato de preguntarle mejor: oye, Marcelo, ¿cuál es la capital de España? ¿Cuál es la capital de Alemania? Y entonces yo sé que Marcelo va a llegar un momento en que, pues si es lo que le fascina ahorita, pues va a empezar a conectar, ¿no? Y sí es hacer ese esfuerzo, porque de pronto sí tratamos mucho de meterlos en lo que a nosotros nos interesa saber. Sí, ese es un grave error que se comete todavía. La gente quiere cambiarlos para su punto de vista. Y la realidad es que nosotros somos los que tenemos que entrar al punto de vista de ellos. Ante todo, te aclaro que si como a tu niño le encantan tanto la geografía, conmigo se daría maravillosamente, porque a mí me encanta la geografía y los planetas, todo lo que... Todo eso a mí me fascina. Y sí, tiene que ser eso. Nosotros tenemos que hacerlo. De hecho, hay un programa, por decirlo de alguna manera, norteamericano, que se llama Sunrise Program, que mi esposa fue, de hecho, aquí en una palestra que hicieron en Lisboa cuando estábamos recién llegados. Y en él, yo creo que la premisa básica de ellos es esa, es que nos internemos en el mundo del niño para tratar de conectarnos con ellos, aun cuando estén haciendo la estereotipia más fuerte, cuando estén haciendo cualquier juego que nos pueda parecer extraño, es entrar en su mundo y conectarnos con ellos, porque lo que ellos predican, por decirlo de alguna manera, es que para poder conectarnos con ellos tenemos que hacer las cosas como ellos las están haciendo. Y de verdad que nosotros, después de ponerlo en práctica, fue que nos dimos cuenta que realmente funciona. Fue la mejor manera de que nuestras niñas de repente estaban haciendo cualquier cosita y nosotros queríamos que ellas voltearan a verlo, porque hay que ser sinceros, al momento en que nuestros niños ni siquiera parecieran que no se dieran cuenta que nosotros estamos a su lado, y esa es una cosa que a nosotros nos marcaba muchísimo. Pero después de empezar a poner en práctica esto, fue que nos dimos cuenta que ellas realmente sabían que estábamos a su lado, pero si queríamos que interactuáramos con ellas, era mismo entrar en su mundo. Que eso precisamente voy, porque hay cosas que damos por hecho, que no, es que no te está haciendo caso, no te está pelando, no te está oyendo, y no es eso, ¿no? O sea, hay cosas que no hay que decirles a ellos, o no, hay cosas que no hay que asumir por ellos. ¿Tú qué recomendarías, sobre todo ya en tu experiencia de padre, con la gente a tu alrededor, qué no debería la gente decirles a ellos? Para comenzar, no forzarlos a hacer cosas. Imagínate, por decir, no obligarlos a hacer algo que no quieren hacer. Eso es una cosa importante, porque de hecho esa es otra cosa, otro error grave que se comete, que nos dicen, pero oblígalo a, no sé, a caminar por un lado X si no quiere hacerlo, y no. Y a veces decir cosas como que, pero no te preocupes, él no sabe que estamos aquí. Hay gente que dice esas cosas, no sé. Aún ahorita, no te preocupes, no nos está oyendo. Hay cosas así, y jamás debemos decirle eso a nuestros niños. Ellos están con nosotros. De hecho, a nosotros nos pasa que a veces ellas, cuando están concentradas en una cosa mínima, y parece que no nos estuvieran oyendo, y de repente mi esposa y yo estamos hablando de una cosa X, que no es que estamos hablando de nada negativo, simplemente estamos hablando de cosas de nosotros, y ellas salen de las cosas y nos dicen, papá, pero tú te recuerdas que tú hace rato dijiste esto, y yo, ¿qué? Uno queda así como que, y es una es una cosa que le dice textual que parece que lo hubieran copiado. Claro. Así que debemos tener cuidado de verdad de cómo nos expresamos cuando estamos cerca de nuestros niños. Sí, claro. Es muy importante a tener en cuenta. Y es como si nosotros también estamos distraídos en otra cosa, pero definitivamente eso consume toda nuestra atención, y estamos escuchando que otra persona está diciendo algo negativo de ti y dando por hecho que no lo estás oyendo. O sea, tenemos que tomarlo en cuenta así.
sí se está dando cuenta, sí está presente, entienden mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar que entienden. No es una cuestión de retraso, o sea, definitivamente no es una cuestión de falta de comprensión, es quizás una cuestión de enfoque en lo que ellos están en ese momento, pues les interesa mucho más que lo que tienes que decirles, pero no es ni que no te quieran, porque luego empezamos con estos chantajes de es que no me quiere, es que no sé cuál. El niño no entiende de chantajes. Los niños, de hecho, con espectro autista no reaccionan con los chantajes. No sé si lo sabes, pero pues es exactamente lo mismo. O sea, pierdes tu tiempo prácticamente. Entonces, porque son auténticos, genuinos. Ojalá que todas las personas realmente fuéramos tan genuinas que no tuviéramos que fingir por cumplir con un protocolo. Es verdad, eso para mí es lo que dije en un principio. Para mí es una de las cosas más bonitas que tienen las personas con TEA, es esa capacidad, esa transparencia, que realmente nosotros no la tenemos. Y sí, ellos están hasta más pendientes y más conscientes de lo que acontece a su alrededor que nosotros mismos, porque ellos consiguen estar enfocados en una actividad de una manera tremenda, pero también están oyendo lo que está pasando a su alrededor. Y ven todo, y oyen todo. Exactamente, y precisamente como para entender a nuestros niños, vamos a hacer una recomendación en el siguiente bloque de un libro maravilloso que se llama La razón por la que salto, de Naoki Higashida. Regresamos a Yo por Delante, no se vayan. Ya estamos de regreso en Yo por Delante en este último bloque, y tenemos desde Portugal a Danilo Mereu hablando de los papás todoterreno. Y comentaba antes de salir a corte de un libro que me abrió así como que un panorama maravilloso y que tuve la suerte que me recomendara Danilo, y se llama La razón por la que salto, de Naoki Higashida, que aquí está, se los pongo a las personas que nos están viendo a través de Facebook. Tú tienes otra portada, Danilo, pero aquí está, fíjate que así lo encontramos en México, y la verdad es que es un libro muy barato, dicho sea de paso. Lo encontramos por ahí en una librería muy muy conocida de aquí de México para las personas que lo quieran comprar, pero me gustaría que platicaras un poco de Naoki y de cómo llegó a tu vida y bueno, todo lo que te ha enseñado, como nos ha enseñado también a nosotros. Mira, el libro lo compramos porque de tanto buscar, tanto averiguar, mi esposa dio con él, lo compró. Es un libro que se lee muy rápido, sí. Son 58 preguntas que obviamente Naoki responde con una sinceridad única, propia de una persona con TEA, que es una gran virtud. A mí me marcó, ¿por qué? Porque me ayudó a ver realmente el mundo como lo ven las personas con autismo. Y me ayudó a entender mejor muchas veces para comenzar a aprender a diferenciar cuándo podía ser un berrinche, lo que tuviera una de nuestras niñas, o una crisis. Ayudó a entender que en el caso de las estereotipias, para mí es importantísimo. Me ayudó a entender que una persona con autismo, cuando hace una estereotipia, conviene dejar de hacerla. Porque nosotros hemos recibido mensajes donde nos preguntan ¿cómo puedo hacer para eliminarle las estereotipias a mis hijos? ¿Podrías decir brevemente qué es una estereotipia para las personas que no saben? Una estereotipia es un movimiento repetitivo, coordinado, que puede ser de corta o de mediana duración, que nuestros niños hacen para autorregularse en momentos de emociones extremas o de mucha estimulación. No sé si me entienden. Como dar vueltas sobre sí mismos, por ejemplo, podría ser, ¿no? Mira, existen estereotipias que pueden ser comerse las uñas, arrancárselas, enrollarse el pelo, como las estereotipias más complejas que pueden ser vocales. Puede haber aleteo, caminar de puntillas. Hay estereotipias graves en las que las personas le hacen daño a otros, se autoflagelan, se hacen daño a sí mismos. Pero, bueno, en el caso de Naoki, obviamente, él no ahonda en el tipo de estereotipias, pero me imagino que sus estereotipias deben ser estereotipias del tipo más común, no sé si se entiende. Y aprendí eso, que nuestros niños, cuando tienen una estereotipia, conviene que la hagan. ¿Por qué? Porque esto les genera a ellos un bienestar, una sensación de bienestar. Y más importante aún,
para aquellas personas que se preocupan por lo que va a ver la estereotipia, es que mientras más veces ellos la hagan, la van a terminar por perder, por dejar de hacer. Sí. Es verdad que la pueden sustituir por otra, pero la van a dejar de hacer. Y realmente para mí fue una cosa importantísima haber leído este libro, porque de verdad me ayudó a entender mejor el mundo del TEA. Y que es algo maravilloso. Sí, y la verdad es que sí se lee de manera muy, muy fácil, y pues qué más que un niño que padece, bueno, digamos que lo tiene, que tiene esta condición, pueda responder estas preguntas que quizás todos los papás nos llegamos a hacer. Fer, ¿quería hacer algún comentario al respecto? Sí, no, de hablar de la parte de que si no terminamos de entender a nuestros hijos, no podemos tal vez ayudar a los demás a que los entiendan también. Nosotros somos los primeros que debemos de comprender cuáles son las fortalezas o cuáles son las debilidades, poderlas encauzar. Finalmente no podemos cambiar lo que ya está, su condición, pero podemos hacer que mejore, como ya lo mencionaste hace unos minutos. Procurarle esa parte por medio de terapias o por medio de libros o por medio de videos, que también Marcelo ha aprendido mucho en videos educativos en YouTube, y no cortarle esas alas que ellos mismos se están formando y que ellos mismos están aprendiendo a volar muy a su manera, y que tal vez a mucha gente, incluyendo a nosotros en un inicio, nos pudieron resultar incómodas en el aspecto de que pues nos sacaban de nuestra área de confort. A veces es muy fácil querer que el niño se comporte como nosotros queremos, porque para nosotros puede ser más cómodo, o porque nosotros somos así, y sin embargo lo que nos han enseñado ellos es que nosotros debemos de acoplarnos al suyo para podernos entender muchísimo mejor. Y esa es la parte más compleja que podemos nosotros enseñarle a las demás personas, sobre todo aquellas cuando uno está en lugares públicos y todo, del por qué de alguna manera se comportan, sin llegar a etiquetarlos, porque también esa es otra parte que a mí no me ha gustado. Pensar en que pueda yo, por decirlo de alguna manera, ponerle una playera a Marcelo que diga, lo que pasa es que tengo TEA. Soy autista, por eso soy así. O sea, no tengo por qué explicarle a los demás por qué mi hijo se comporta de cierta manera, aunque es muy difícil para los demás que puedan entender, sin señalar y sin juzgar tanto al niño como a los padres, de por qué los hijos son así. En el libro de Naoki, sin duda me abre mucho los ojos. Nos enseña muchísimas cosas que veíamos y no entendíamos, cosas que veíamos y que ya estábamos empezando a entender, y cosas que jamás pasaron por mi mente que pudieran estar pensando tanto de mí como papá, o de mamá, o de los abuelos, o lo del amigo, o la pelota, o el carrito, y que nos abre mucho los ojos. No es que nuestro hijo o tus hijas sean como Naoki. Cada niño es diferente, pero sí nos ayuda a entender lo que pudieran estar pasando o lo que pudiera estar pasando en su cabeza, por medio de palabras de Naoki. Sí, yo pienso que es lo más importante que hace este libro. De verdad que nos ayuda, vuelvo a decirlo, a ver el mundo desde sus ojos, desde su perspectiva. Y obviamente yo pienso que después de leer este libro, que para mí debería leerlo toda la gente, y como le dije en el video, yo pienso que cuando a uno le dan un diagnóstico, deberían decirle, lleva este libro. Sí, definitivamente creo que nos aliviaría mucho, y la verdad es que acompañado del diagnóstico sería ver tus videos. De verdad. Fíjate que siempre he pensado que tanto ayudamos a otros, o sea, a nosotros nos ayudan y nosotros ayudamos a otras personas en este camino, que es maravilloso porque se forma una red de apoyo. En mi caso yo tuve una amiga que también fue muy desde tu personalidad, alguien que me dio muchísima esperanza y me alentó, que vive en Chicago.
pero definitivamente sí necesitamos que haya personas que nos den esperanza. Y algo que me gustaría a mí compartir y dejarle a todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, es la lección de jamás juzgar, sea la condición que sea niño neurotípico, sea niño con TDA, sea niño con TEA, sea niño con síndrome de Down, sea con cualquier tipo de condición. Nunca juzguemos el decir, es un niño malcriado, sus papás no lo educan, no se sabe comportar. La educación es algo tan ambiguo y los niños también, no es que los dejemos hacer lo que sea, pero no juzguemos antes de saber cuál es la situación por la que están pasando esos padres. ¿Tú qué piensas, Sí, Daniel? no, es que es verdad, eso existe mucho todavía. Pasa que de repente un niño está teniendo una crisis en que empieza a llorar y a gritar, porque a nosotros nos llegó a pasar, y pasaron gente que nos veían y obviamente yo llegué a escuchar personas que se decían unos a otros, lo que le hace falta es una buena nalgada. Así de simple. Claro. Y es verdad, y aquí voy un momento a lo que decía Fernando, yo no tengo por qué tener a nuestras hijas con un cartelón que diga, mi hija tiene TEA. Ajá. Y pienso que sí, existe todavía ese prejuicio, y por eso es que pienso que, y esa es una de las razones principales por las que se crean este tipo de videos sobre autismo, porque queremos concientizar y llegar a esa inclusión, y que poco a poco se vaya regando este mensaje, ¿entiendes? Ese es el grito, la verdad, que todos queremos alzar la voz en pro de ello. Te agradezco mucho, Danilo, ya se nos terminó el tiempo. Te agradezco infinitamente que hayas accedido a estar en este programa, y te pido que recuerdes rápidamente tus redes sociales. En Instagram es @unpapatodoterreno, en Facebook unpapatodoterreno, igual que en YouTube unpapatodoterreno. Un papá todoterreno, y es muy fácil de recordar. Agradezco también a Fer que haya estado el día de hoy compartiendo este mensaje de misión de vida, y yo los espero el próximo viernes. Abrazo, Danilo. Abrazo, Danilo. Un abrazo para ustedes, muchísimas al gracias. otro lado Dios del los bendiga. charco. Igualmente, gracias. Igualmente, Danilo. Dios te bendiga. Dios los bendiga también a ti y a tu esposa. Un abrazo, y los espero en Yo por Delante el próximo viernes. Esto fue Yo por Delante con Lorena Rotzan.